nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, nos encontramos hoy jueves en este 19 capítulo, así le decimos. Y seguimos transitando esta bienaventuranza, este camino de felicidad que nos ha puesto, como se dice comúnmente, patas para arriba, ¿no? Nos da vuelta nuestra manera de ver, de comprender, de entender, inclusive para qué vivir. Porque si la vida es conservar un tesoro, que encima ese tesoro es pasajero, o como dirá el Evangelio también, se corroe o la polilla puede consumir, ¿qué sentido tiene construir una vida en algo precisamente tan efímero? El camino de la bienaventuranza que estamos transitando, felices los que tienen hambre porque serán saciados, no exalta precisamente la pobreza ni exalta precisamente la hambruna, sino todo lo contrario. Es una invitación a liberarnos precisamente de esa esclavitud, como venimos transitando, que los bienes materiales provocan y poseen sobre nosotros, sobre cualquiera. Porque de fondo uno puede ser generoso con $1.000.000 o puede ser pijotero con 5 pesos. Entonces te das cuenta que el problema no es la cantidad. Entonces el Evangelio nunca, repito, va a ser una condena de la cantidad de los bienes, sino del uso que los bienes hacen sobre mí, en vez de yo sobre ellos. Ahí está la clave. Pero no por eso deja de dar en el centro y hablarnos al corazón. Es una parábola más que actual. O sea, ¿te acordás la que venimos transitando? La del Evangelio de Lucas, capítulo 16, la del rico y la del pobre. El rico que comía y se olvidaba y despreciaba al pobre, y el pobre que mendigaba. Cuando termina la historia, mueren los dos, la historia se da vuelta. Y esto el Papa San Juan Pablo II, el Papa entonces Juan Pablo II, hacía imagen de que esta parábola en relación con esta bienaventuranza tiene una actualidad dolorosa, que es la relación entre los países de primer mundo y los países de tercer mundo. Esto es, cómo la distribución de los bienes y cómo el acceso a los bienes precisamente tiene que ver con esa escandalosa diferencia donde cada vez son menos las personas que tienen más y cada vez son más las personas que tienen menos. Ese desequilibrio en la distribución y en el acceso a bienes esenciales inclusive, pues tampoco estamos diciendo que la riqueza toda tiene que compartirse, pero aún así ni siquiera el acceso, cómo genera esa indiferencia de los países cebados sobre sí mismos que no son capaces de ver ni de descubrir lo que sucede al lado de ellos. De alguna manera como que se intenta fingir no verlo. Esto le pasa, por ejemplo, a continentes como el continente europeo en relación con el continente africano. Todo el drama que estamos viendo o que vimos o que se va a seguir viendo sobre los inmigrantes, que no es que dejan su tierra por el sueño europeo, dejan su tierra porque verdaderamente no pueden vivir más por guerra, por hambre, por violencia, por lo que sea, y son capaces de lanzarse al Mediterráneo para poder al menos tan solo vivir o comer. Bueno, esa realidad que Europa hoy tiene realmente surge como una experiencia de indiferencia o de fingir no ver lo que el mismo Papa Francisco, más actual todavía, denunció como un gran cementerio a cielo abierto que es el mar Mediterráneo, por la cantidad de hombres y mujeres, niños, que lanzándose en la desesperación de un continente que no los ve, se lanzan para que tan solo poder vivir o tan solo poder comer. Dice entonces el entonces Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Significaría, dice él, parecernos al rico Epulón que fingía
no conocer al mendigo Lázaro, postrado a su puerta. Esa experiencia como de doble cristal, como mis lentes, que van de a poco opacándose, muchas gracias, se van poniendo cada vez más grises, se van poniendo cada vez más oscuros y uno no termina viendo la realidad. Entonces se empieza a oscurecer, como esos lentes que se ponen negros. Entonces es necesario, y esta es la bienaventuranza, y este es el corazón del Evangelio, a romper ese doble cristal. La palabra viene como abrir surco, bien claramente como es la siembra, para romper precisamente ese caparazón, esa indiferencia, ese fingir no ver lo que nos pasa, lo que nos sucede, al lado, cerca, o cuántas veces si no la propia familia, para poder tirar abajo las barreras, tirar abajo las paredes, los muros que separan de la apariencia de felicidad encerrados en sí mismos y no ser capaces de ver ni compartir siquiera lo que nos rodea o sucede a tantos hermanos nuestros. Y ese paralelismo entre los países de primer mundo y de tercer mundo lo puede pasar a cualquiera de nosotros, que de alguna manera vamos como generando una insensibilidad, una anestesia. Nos va cambiando tanto nuestra comprensión de la realidad, la saturación de índices, de números, de cifras, que de fondo uno termina perdiendo que esos son vidas, son personas, son necesitados. Vos fijate cómo fue transitando. Este video está siendo grabado en plena pandemia. En el tiempo recordaremos esta parte como una etapa realmente significativa, pero nos puede significar también esto, nos puede ayudar a aprenderlo juntos. Fíjate que cuando aparecían los primeros infectados nos rasgábamos las vestiduras y después ya uno va perdiendo la sensibilidad y después ya te da lo mismo. 10 más, 20 más, 50 más, 1000. Ya después no era el primer muerto y después ya van pasando. ¿Y cómo uno va? Porque precisamente hay una opción hecha por los medios que dominan el pensamiento para la saturación, y cuando uno se satura de información ya naturaliza esa circunstancia, y al naturalizarlo, ¿qué te cambia? Un enfermo más, un enfermo menos, un pobre más, un pobre menos. Ya después uno pierde, y al ver que son tantos los números, uno siente que no puede comprometerse con eso. ¿Y qué voy a hacer ante semejante realidad? Y ahí entonces nace el descomprometerse, nace precisamente el fingir no verlo, y al no verlo no me afecta. Ahí está la clave del Evangelio en esta bienaventuranza. Somos llamados entonces a compartir precisamente lo que al Señor le produce dolor y sufrimiento en su alma. Vamos a ver cómo en el Evangelio de Marcos, nos fuimos de Lucas, nos vamos a Marcos, recordá siempre esto: la palabra de Dios se explica desde la misma palabra de Dios. Cuando uno quiere profundizar en un texto bíblico, como es precisamente el que venimos transitando del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, esta bienaventuranza, esa frase sola que es felices los hambrientos porque serán saciados, vos fíjate la cantidad de abanicos de textos que nos llevó para fundamentar y profundizar lo que en un renglón hemos dicho o venimos diciendo. Entonces esa palabra de Dios que se va explicando a sí misma nos va metiendo más y más en el corazón de Jesús, y la cabeza se nos va abriendo más y más y más, los lentes se nos van limpiando y uno va siendo un mejor observador y contemplando mucho de lo que se nos escapaba o no nos dábamos cuenta que existía. Basta para esto ver a nuestro amigo Zaqueo para darnos cuenta que cuando el Señor llegó en su corazón se dio cuenta de todo lo que había mal usado, los bienes que había adquirido. Vamos entonces al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. La invitación que nosotros habremos de tener como bautizados, como discípulos y como seguidores de este camino
o de estos escalones hacia la felicidad es poder eliminar o si no, reducir este escandaloso abismo entre aquellos que pueden o podemos acceder a lo básico, a lo fundamental, con aquellos que precisamente por no sé qué cuestión de la historia y de la vida les toca atravesarlo de esta manera. Y termino con esto. Más de una vez te ha pasado esta posibilidad de entrar a la capital federal y vos ves como la autopista que venía al ras del piso se eleva y entonces uno entra a la ciudad más elevado naturalmente. Y uno cuando se va elevando fruto de la autopista mira hacia los costados la realidad que uno finge no ver porque tiene los carteles publicitarios que nos van entreteniendo en el camino. La pregunta que yo siempre me hice y que no tengo respuesta verdaderamente, pero sí que me hace un montón de ruido a la luz de esta bienaventuranza es: ¿qué hice yo o qué no hice yo para estar yendo en la ruta, en auto, subiendo y no estar ahí abajo mirando cómo van los de arriba en la autopista? Y no encuentro respuesta, sí encuentro una responsabilidad, que es la que me hace ruido y es la que te quiero compartir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.